Entonces vamos a empezar. Pues, lamentablemente no les pude dar clase hoy, ya 7 de abril, pero pues les voy a grabar el último ejercicio que nos falta para terminar la unidad 4 y de esa manera que después de su examen, que va a ser el sábado 20, pues ya tengamos la unidad completa, ¿no? Sí, voy a grabar la solución del examen, pero yo creo que la realizamos en clase. Nada más vamos a ver esta. Entonces, bueno, déjenme lo grande. Y va a ser un problema de un balance de energía mecánica que se resuelve con la ecuación de Bernoulli, que es la única que nos faltaba ver. Ya vimos un balance macroscópico de masa, en el cual pues se vaciaba una olla y obteníamos el tiempo de vaciado. Ya vimos un problema en el que hacíamos un balance macroscópico de energía mecánica para calcular la energía o la fuerza que sentía una placa debido al impacto de un jet acuoso. Y en este caso, pues vamos a usar la ecuación de Bernoulli para calcular el flujo en una tubería. Vamos a calcular la diferencia de presión. Y bueno, el problema pues es muy cortito. Dice, se propone bombear plomo líquido a 1000 grados Kelvin. El flujo másico de plomo que se requiere bombear es de 1 tonelada métrica por hora. Se bombea a través de una tubería de 2 centímetros de diámetro y 100 metros de largo. Es decir, pues es muy pequeñito el diámetro, pero la longitud sí es bastante considerable, ¿no? Calcule la caída de presión requerida y la potencia teórica requerida por la bomba. Entonces, necesitamos saber cuál es la caída de presión necesaria para hacer que este material fluya y cuál es la potencia que requerimos que nuestra bomba tenga para generar este flujo que estamos buscando, ¿no? Que es 1 tonelada métrica por hora. Ahora, lo primero que hay que considerar o a lo que tenemos que, algo que tenemos que tener en cuenta, más bien, pues es que la caída de presión va a ser la fuerza motriz por la cual se va a mover el fluido. Es decir, no tenemos una velocidad como tal de entrada, eh, no hay una fuerza de gravedad, porque vamos a considerar que el tubo está totalmente horizontal. Si tuviera una pendiente, pues esa fuerza de gravedad tendría un cierto componente sobre el movimiento del líquido, ¿no? Eh, y no hay gravedad, no hay convección. Entonces, lo único que va a hacer que se mueva es esa diferencia de presión entre un lado y el otro. ¿Ok? Eh, lo cual sería la fuerza motriz para el movimiento. Ahora, en una tubería de sección redonda, tenemos que considerar primero el área transversal, que va a ser esta. Va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 2. Es el área transversal al movimiento del fluido, ¿no? Por aquí es por donde va a pasar. Vamos a considerar que está totalmente llena de plomo. Si tuviera una parte donde hay aire, pues ahí cambia un poquito cómo se resuelve, pero vamos a considerar que está totalmente llena, de tal manera que el perímetro mojado es pi por diámetro y el perímetro mojado va a ser aquel perímetro del sólido que está en contacto con el fluido. En este caso, al estar toda llena, pues todo el perímetro va a estar mojado porque todo el sólido va a estar en contacto con el fluido, que en este caso es plomo líquido. Eh, la longitud característica de cualquier sistema se puede calcular con esta relación, que es 4 veces el área transversal entre el perímetro mojado. En el caso particular de una sección redonda, como el área transversal es pi por diámetro al cuadrado sobre 2, esto es igual a pi por radio al cuadrado, nada más que el radio es el diámetro entre 2, y como se eleva al cuadrado, pues te queda diámetro cuadrado sobre 4. Pero bueno, este sería el área. Si lo multiplicamos por 4, nos queda pi por diámetro al cuadrado. Si lo dividimos entre el perímetro mojado, que es pi por diámetro, nos quedaría únicamente el diámetro. Entonces, la longitud característica para un área de sección redonda es el diámetro. Para cada sistema varía un poquito. Si no fueran coordenadas cilíndricas y cambiara el área transversal, pues cambia la longitud característica, hay que hacer el cálculo. Entonces, bueno, eso es con respecto a esto. ¿Y para qué nos sirve la longitud característica? Para el número de Reynolds. El número de Reynolds, que serían las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas.
Las fuerzas inerciales es todo la fuerza que lleva el líquido porque se está moviendo, y la fuerza viscosa, acuérdense que la viscosidad dinámica es qué tan bueno es el fluido para transferir el momentum. Entonces, si es un fluido que tiene mucha viscosidad, va a ser más grande la parte de abajo, pues va a ser más fácil que el número de Reynolds sea pequeño, es decir, mantiene más la forma del fluido porque necesita más momentum para moverse con mayor velocidad, ¿no? En cambio, pues si se mueve muy rápido, pues va a ser muy grande el aporte de la fuerza inercial. Entonces ese fluido, pues es muy fácil que pierda, por decir, la característica laminar. Al final, acuérdense que el número de Reynolds lo que nos sirve, el número de Reynolds es como un parteaguas, como para describir los regímenes del flujo. Puede ser laminar, puede ser turbulento. Eh, para el caso de una tubería de sección redonda, el límite está en 2300. Menos de 2300 es laminar, más de 2300 ya es turbulento. De 2300 como hasta 4000 es régimen de transición. No me acuerdo ahorita el dato exacto, pero hay un régimen de transición en el cual empieza a haber cierto mezclado para llegar a la turbulencia pasando este límite superior, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo esto es si es laminar o turbulento. Y les decía la relación de fuerzas inerciales, fuerzas viscosas. Pues qué tan rápido va el fluido con respecto a qué tan bueno es para mantener el momentum, ¿ok? Para transferir ese momento. Bueno, aquí están los datos, que sería la viscosidad dinámica del plomo. Tenemos la densidad del plomo y tenemos esta relación que después vamos a ver. Esto de aquí se llama rugosidad relativa. Nos lo dan por una razón. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces este sería el problema. Es un problema muy sencillito aparentemente. Ahorita van a ver que tiene sus detalles, ¿no? En cómo trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ya resolverlo, una vez que ya definimos totalmente el alcance que va a tener nuestro problema, pues es hacer las suposiciones, ¿no? Eso entra dentro del planteamiento del modelo matemático. Entonces, lo primero es que va a ser un problema que se resuelve con un balance macroscópico de energía mecánica. Esto lo podríamos hacer con un alcance microscópico, pero dentro de las suposiciones ya tenemos que empezar a decir hasta dónde vamos a llegar. Va a ser en estado estacionario, el fluido va a ser incompresible y newtoniano. Si se acuerdan, incompresible es que la densidad es constante con respecto a la fuerza. Si tuviéramos transferencia de energía y la densidad cambiara debido al cambio de temperatura, ahí no quiere decir que pierde el carácter compresible, porque la incompresibilidad tiene que ver con qué tanto se deforma el fluido bajo un esfuerzo, no bajo temperatura o composición química. Eso ya no tiene que ver con esto. Esto es con respecto a la fuerza. Densidad constante con respecto a la fuerza. Y va a ser newtoniano, que quiere decir que la viscosidad es constante con respecto a la fuerza. Aquí también temperatura, composición la afectan, pero ahorita nos interesa con respecto a la energía mecánica o la fuerza que le vamos a aplicar al fluido. Se considera que el flujo es a través de una tubería recta de sección redonda con diámetro constante, ¿no? Entonces, totalmente recta, con el mismo diámetro en todos lados. No va a cambiar el área transversal, por lo tanto. La velocidad a la que fluye el plomo es constante, eso también es muy importante. Entonces, todo el plomo, independientemente de si estamos aquí o estamos aquí, se va a mover a la misma velocidad. ¿Por qué puede pasar esto? Porque lo que le va a dar el momentum es la caída de presión. Si, por ejemplo, lo que estuviéramos haciendo es impulsar una cierta cantidad de plomo aquí, entonces ese momentum a lo mejor no se llega a transferir los 100 metros que mide la tubería, sino que se detiene a la mitad. Por eso es importante aquí que lo que lo mueve es una caída de presión que va a ser constante a lo largo de toda la tubería. Por lo tanto, la velocidad es constante en toda la tubería. El tubo se encuentra totalmente horizontal, es decir, que no hay diferencia de alturas, entonces no va a haber una diferencia en energía potencial. De hecho, el hecho de que la velocidad sea constante también influye en que no va a haber un cambio en la energía cinética. En principio se va a mantener. El flujo es debido a una diferencia de presión, eso es muy importante. Se considera la fricción del fluido en la tubería. Eso también es una suposición importante.
podríamos no considerarlo y de esa manera pues el cálculo se alejaría un poquito más de la realidad. ¿Por qué? Porque son 100 metros de tubería. Entonces por ahí sí tenemos que considerar que esos 100 metros de pared van a estar en constante fricción con ese fluido que se está moviendo. Entonces la ecuación de Bernoulli nos permite considerar las pérdidas por fricción. ¿Se acuerdan? Era la E con una EF, con un apóstrofe, que eran las pérdidas por fricción por unidad de flujo másico. Entonces sí las considera dentro de la ecuación. Ahorita vamos a ver cómo se considera, ¿no? La diferencia de presión será suministrada por una bomba que ejerce trabajo sobre el líquido. Entonces, esto también es importante porque necesitamos conocer esa parte, ¿no? Era lo que nos preguntaban, cuál va a ser la potencia de esa bomba. Una vez que ya definimos totalmente nuestro problema y escribimos las suposiciones pertinentes para poder seguir, pues tenemos que pasar a las ecuaciones gobernantes. Entonces, en este caso, la ecuación gobernante, pues no va a ser otra más que la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Y esa ecuación de Bernoulli, pues tiene esta forma. Pues considera los cambios en energía cinética, cambios en energía potencial, la diferencia de presión, el trabajo que se ejerce sobre el fluido y las pérdidas por fricción, y todo igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque estamos en estado estacionario. Si no, esto sería igual a la acumulación, que la acumulación sería el cambio en energía cinética más energía potencial con respecto a el tiempo. En este caso, pues, es estado estacionario, la acumulación es cero por definición. Entonces, bueno, a esta ecuación sí la podríamos usar tal cual e irla despejando, ir viendo qué datos tenemos, pero lo mejor es que toda ecuación gobernante se simplifique para el problema en específico que estamos trabajando. En este caso tenemos una diferencia de velocidad, pero aquí dijimos que la velocidad es constante. Entonces eso quiere decir que la velocidad a la entrada es igual a la velocidad de la salida. Por lo tanto, este término se hace cero. Después dijimos que está totalmente horizontal. Pues el hecho de que esté totalmente horizontal hace que la diferencia de alturas pues sea cero. Por lo tanto, la energía potencial no va a cambiar. La podemos hacer cero, porque las alturas son iguales. Tenemos esta ecuación. Una de las cosas importantes es que el fluido es incompresible. Eso quiere decir que la densidad va a permanecer constante con respecto a las fuerzas a las cuales está sometido. En este caso, la presión pues es una fuerza. Y esa presión, al no depender la densidad de la presión, puede salir de la integral. Bueno, aquí sería 1 sobre P. Me faltó 1 sobre P por la integral de P2 hasta P1 de la diferencia de presión. Más el trabajo que se le aplique al fluido, más las pérdidas por fricción que se le aplique. Y eso va a ser igual a cero. De tal manera que tendríamos que 1 sobre P por la diferencia de presión, ya que esta integral pues nos da P evaluada en P2 desde P1 hasta P2, por lo cual sería P2 menos P1, esa es la respuesta de esta integral. Me equivoqué, es 1 sobre P, sobre la densidad, más el trabajo, más las pérdidas por fricción. Y esto de aquí, P2 menos P1, es la caída de presión, es lo que necesitamos saber. Vamos a ver cuál es la diferencia de presión que queremos desde este extremo a este extremo de la tubería para hacer que se mueva, que fluya ese plomo. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa. Queremos saber este delta P. Ahora, en este caso, vamos a dividir el cálculo en dos, porque necesitamos la caída de presión, pero además la potencia teórica de la bomba. Como la caída de presión va a hacer que se mueva en la tubería, vamos a considerar una primera mitad del cálculo que únicamente va a considerar el flujo por la diferencia de presión, o sea, la diferencia de presión, más las pérdidas por fricción. O sea, esa primera parte va a considerar únicamente esos dos términos. Y en la segunda parte, que es donde nos piden la potencia, vamos a considerar la bomba que va a estar justo antes de que empiece la tubería. O sea, que hay una bomba, queremos saber qué trabajo requerimos para generar esa diferencia de potencial, o qué potencia tiene la bomba, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Entonces lo vamos a dividir en dos cálculos, pero porque pues es una aproximación, ¿no? Eso también podríamos escribir en las suposiciones, que se va a dividir en dos. Entonces tenemos eso, ¿no? Fuerzas de fricción. Eh, ok, entonces la primera pues va a ser usada para calcular la diferencia de presión y la segunda para calcular esa potencia de la bomba.
Condiciones de frontera, pues no las vamos a usar porque es un balance macroscópico, iniciales tampoco porque es estado estacionario. Aquí no puse, bueno, eso ahorita lo corrijo. Los materiales, pues vamos a usar plomo fundido, que ya tenemos las propiedades aquí en los datos, pero nos conviene usar las propiedades en el sistema internacional, entonces simplemente con una conversión sencillita, pues las obtenemos en las unidades del SI, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a la solución y queremos resolver esta primera ecuación, ¿no? Esta de aquí. Entonces, bueno, lo primero que necesitamos considerar es que queremos saber la velocidad promedio, porque la necesitamos para el resto de cálculos. Pues para eso vamos a usar la definición del flujo másico, que va a ser igual a la densidad por la velocidad media por el área transversal. Antes yo o en cursos anteriores, pues no se decía mucho esta cuestión de que era la velocidad promedio que iba a tener algo. Pero si se acuerdan, esto genera un perfil parabólico, del flujo dentro de una tubería, y dependiendo si es laminar, pues va a ser una parábola más bonita. Si es turbulento, pues igual va a ser una parábola, pero con una mayor, ¿cómo decirlo? Hay una mayor caída entre lo que son las paredes y la parte parabólica, ¿no? Las paredes, la velocidad es cero por no deslizamiento. En el centro es donde está la velocidad máxima. Entonces eso lo vimos en la clase de teoría, vimos esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no todo el fluido se mueve a la misma velocidad. ¿Cómo hacemos las estimaciones o los cálculos? Pues consideramos la velocidad promedio de de ese rango de velocidades en el cual se va a estar moviendo nuestro fluido. Por eso ahora aquí ponemos pues que es la velocidad promedio. Va a ser la velocidad media del fluido. Y por el área transversal. Entonces esto estaría en kilogramos sobre metro cúbico, metro sobre segundo, metro cuadrado. Entonces esto nos da metro cúbico sobre segundo, por kilogramo sobre metro cúbico nos da kilogramos sobre segundo. Entonces las unidades del flujo másico, bien. Bueno, lo que nos interesa es la velocidad promedio, por lo tanto, pues despejamos, ¿no? Nos queda el flujo másico entre la densidad por el área transversal. Y pues podemos calcular con eso la velocidad promedio del fluido. Entonces aquí para eso necesitamos el flujo másico, que es una tonelada por hora, una unidad métrica, que son 1000 kilogramos, y van por 3600 segundos, ¿no? Esto nos da el flujo másico en kilogramos sobre segundo, unidades del SI, y el área transversal, que es para un diámetro de 2 centímetros de la tubería, pues simplemente despejamos, hacemos la conversión para tenerlo en metros, y con eso tenemos el área transversal, y ya simplemente sustituimos en esta expresión flujo másico, la densidad, que ya la tenemos aquí, 10.000 kilogramos sobre metro cúbico, y el área transversal. Y de esa manera obtenemos la velocidad media que va a tener ese plomo dentro de la tubería. Vean que es muy chiquitita, ¿ok? ¿Por qué es muy chiquitita? Porque el diámetro es pequeñito y la densidad es muy grande. Entonces, para alcanzar el flujo másico que queremos, que es una tonelada por hora, pues no necesitamos tanto velocidad. Lo va a alcanzar más o menos fácil, porque la densidad es muy grande. Entonces, son realmente poco volumen para alcanzar esa masa tan grande, ¿ok? Bueno, ahora las pérdidas por fricción no lo vimos en clase, pero esta es una expresión que se puede usar para estimar esas pérdidas por fricción. Entonces, esa es una de las razones por las cuales usar la ecuación de Bernoulli no es tan sencilla, no es tan, ¿cómo decirlo?, tan directa, porque se basa mucho en términos empíricos. ¿Ok? Entonces, esto pues es una relación, pues proveniente de un balance muy simplificado y que incluye este término de aquí, que es el factor de fricción, y ese es muy, muy empírico, ¿no? O sea, hay formas de estimarlo, pero es realmente la mayor parte de las veces pues se tiene que medir experimentalmente y de esa manera pues obtenerlo, ¿no? Esta es una constante de proporcionalidad. Esta es la longitud de la tubería y este es el diámetro de la tubería multiplicado por la velocidad del cuadrado. Entonces, miren que es muy similar a lo que tendríamos como una especie de despeje de la energía cinética que va a tener, pero con una constante de proporcionalidad. Entonces, sus pérdidas están muy, muy relacionadas con eso, la pérdida de energía cinética que va a sufrir nuestro sistema. ¿Y cómo obtenemos ese factor de fricción, que es la constante de proporcionalidad? Pues mediante
en este caso, un nomograma. Un nomograma es una representación de modelos matemáticos o de mediciones experimentales que nos ayudan a concentrar muchos cálculos o muchos experimentos en un solo gráfico. En este caso, lo que nos reportan es el factor de fricción, que es esta escala, en función del número de Reynolds, que es esta escala de aquí abajo, y la rugosidad relativa, que es este de aquí. Y si se acuerdan, era un dato que nos daban acá arriba, ¿no? Pues teníamos la rugosidad relativa, se reporta. La rugosidad relativa depende de la tubería, del diámetro que tenga, del material del que esté hecho, del acabado que le den a la superficie interna. Es muy empírica también, entonces hay que medirla y hay que reportarla para cada sistema. Bueno, entonces necesitamos número de Reynolds y rugosidad relativa. El hecho de que necesitamos número de Reynolds es la razón por la cual necesitamos la velocidad media. Igual las pérdidas por fricción pues la van a necesitar, ¿no? Entonces por eso partimos primero calculando esa parte. Tenemos datos suficientes y la necesitamos. Entonces ahora dicho eso, pues calculamos el número de Reynolds, que como ya habíamos dicho es densidad por velocidad promedia por longitud característica entre la viscosidad dinámica. Y en este caso en particular, pues esa longitud característica es el diámetro. Entonces sustituimos. Aquí como no había hecho la conversión, no hice la conversión cuando calculé el aire, lo tuve que volver a hacer la conversión, ¿no? O sea, me hubiera convenido pues hacer la conversión antes y ya me la hubiera ahorrado, ¿no? Pero bueno, ya revisamos unidades, nos queda dimensional, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo por otro metro, entonces nos queda kilogramos sobre metro segundo entre kilogramos sobre metro segundo, esa dimensional. Nos da de 14.736. Esto entra dentro del régimen turbulento. ¿Okay? Este ya es régimen turbulento, totalmente. Y la rugosidad relativa, pues es el dato que ya teníamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos estos dos datos. ¿Cómo usamos el nomograma entonces para obtener el factor de fricción? Pues básicamente cada una de estas líneas que están aquí corresponde al perfil a una determinada rugosidad relativa. Entonces, cada rugosidad relativa tiene su línea. Y pues aquí abajo tenemos el número de Reynolds. Entonces, tenemos que ver dónde choca el número de Reynolds que tenemos en este sistema con la rugosidad relativa, la curva de la rugosidad relativa correspondiente a la tubería que estemos trabajando. Y de ahí, pues, sacamos el punto donde chocan y eso nos da el factor de fricción. Pues vean por aquí que tenemos uno donde es la tubería lisa, que sería la rugosidad relativa de 0 prácticamente. Pues en ese caso usamos esta de aquí abajo. Y ven que de este lado dice que el factor de fricción es 16 entre el número de Reynolds y tiene esta recta. Esto es para flujo laminar. Entonces vean que está justo en el límite, ¿no? 2300. Si estamos en flujo laminar, podemos usar esta relación. Este de aquí sería el régimen de transición, esta línea de aquí. Entonces, si estamos en régimen de transición, usaríamos esta línea. Si la tubería es lisa, es decir, factor de rugosidad relativa 0, pues estamos en esta curva y ya para el resto de materiales, pues usamos la curva de la rugosidad relativa correspondiente. Es un homograma bonito, es algo viejito, vean que no tiene la mejor calidad, pero pues hay que pasarlo a limpio, ¿no? Ya después me encargo de eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a meter nuestros datos. Pues nuestros datos es que la rugosidad relativa es 4 por 10 a la menos 3, entonces 4 por 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, entonces esta curva de aquí la marqué en verde para que pues se vea, usamos esta curva, número de Reynolds de 14.736, entonces casi 15.000. Pues por aquí abajo, pues buscamos el valor, ¿no? Que sería 1.5 por 10 a la 4. Pues por aquí nos movemos, ¿no? Entonces trazamos una recta y en el punto en el cual intersectan la recta del número de Reynolds con la curva de la rugosidad relativa, en este caso estamos de este lado porque el número de Reynolds es totalmente para un flujo turbulento. Entonces tenemos que usar estos de acá, ¿no? Las curvas. Si fuera laminar, pues entraría dentro de este lado y lo haríamos con esta curva. Si fuera transición, lo haríamos con esta de aquí. Entonces,
pues ya usamos la correspondiente, ¿no? Tras la rugosidad relativa, vean que nos da 0.0887 más o menos, ¿no? Casi 0.09, pero no llegando al 0.09, pasadito de la mitad. Entonces de ahí sacamos que el factor de fricción más o menos es 0.087 a partir del nomograma. Es como lo trabajamos. Entonces por ahí pues también es una complicación de usar nuestra ecuación de Bernoulli, que tenemos que saber usar este nomograma. O tener otra ecuación que nos relacione el factor de fricción con la rugosidad relativa y el número de Reynolds. También hay otros modelos, pero bueno, este es el más clásico, hacerlo con este nomograma. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues, miren, aquí también me equivoqué, este es uno sobre la densidad. Eh, pero bueno, lo que hacemos es quitar este factor de fricción y meter la expresión que tenemos, ¿no? Que esa, les digo, es una expresión que nos permite estimar ese factor, esas pérdidas por fricción. Ajá, entonces metemos esta expresión dentro de nuestra ecuación gobernante. Entonces aquí tenemos uno entre la densidad por la diferencia de presión, más dos veces el factor de fricción, por la longitud entre el diámetro, por la velocidad al cuadrado. De aquí, pues el factor de fricción lo obtuvimos del nomograma, la longitud la tenemos, el diámetro lo tenemos, la velocidad media ya la calculamos, la densidad la conocemos, entonces lo único que nos falta saber es la caída de presión. Pues la despejamos, lo pasa restando dos veces, aquí puse la densidad multiplicando, aquí está de este lado, por el factor de fricción, por L sobre D, por la velocidad al cuadrado. Y entonces de esa manera, pues, calculamos lo que sería la diferencia de presión, que nos da en kilogramo sobre metro segundo al cuadrado, que eso sería newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Pues está en pascal, es esta caída de presión que acabamos de calcular, ¿no? Y da de menos 76.924, casi 25, 76.925 prácticamente. Entonces esta sería la caída de presión requerida para generar ese flujo dentro de nuestra tubería, que sería un flujo con una velocidad muy bajita, a pesar de que es un flujo muy grande, pues como la diferencia de presión se ejerce sobre todo la tubería, pues eso va a generar que fluya de manera continua, a pesar de que es una diferencia de presión que no es muy grande, es menos de una atmósfera, pero pues es suficiente para hacer que el fluido fluya, valga la redundancia. Y ahora finalmente, para estimar la potencia, pues tenemos la otra parte de la ecuación, ¿no? Uno sobre la densidad por la caída de presión más el trabajo que se ejerce sobre el fluido. Estamos del otro lado de la tubería, no de la tubería, sino del lado de la bomba. Entonces por ahí nada más sustituimos lo que es la caída de presión que necesitamos, la densidad, y obtenemos la caída de presión, ¿no? Ahora, esta de aquí es el trabajo por unidad de flujo másico, acuérdense, venía en el apunte. Entonces simplemente pues despejamos para obtener la potencia. Que esto ya está en watts, ¿no? Que serían newton por metro entre segundo, que es que luego sería joules sobre segundo, y eso ya son watts. Entonces esta es la potencia, son 2 watts, es una bomba muy, muy chiquita. Normalmente, pues, aún cuando hacemos el cálculo con Bernoulli, pues todavía tenemos que multiplicarlo por algún factor, ¿cómo decirlo? Eh, por algún factor de seguridad que nos asegure que la bomba va a estar un poquito sobrada de nuestro cálculo. A veces el 50%, a veces queremos el doble de potencia para asegurar que nos va a servir para lo que queremos, pero que nos asegure que funcione correctamente, ¿no? Entonces aquí 2.2 watts, es una bomba muy chiquita, les digo, muy, muy pequeñita, pero con eso es suficiente para generar esa caída de presión que pues nos va a hacer que se mueva el fluido, ¿no? De hecho, podría ser que esté empujando de un lado o que esté generando succión en el otro. Lo que nos interesa es que haya una diferencia de presión de un lado y del otro para hacer que fluya el líquido. Entonces, pues con eso terminamos el ejemplo de Bernoulli. Este nomograma
Dentro de los apuntes de la MIT están estas tablas de dinámica de fluidos. Vienen los tensores de esfuerzos, ya los estuve capturando en coordenadas cartesianas, hemisféricas, cilíndricas, las tres coordenadas. Tenemos la ecuación de continuidad, la de conservación de masa. Estas las vamos a usar después en la unidad 5, ¿no? Estas no nos interesan, luego las revisamos. Pero lo que sí nos interesa, pues es que tengo algunas propiedades, como la viscosidad de algunos fluidos, esta gráfica de viscosidad con respecto a la temperatura, que también les puede servir, y esta es la que nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, que estamos trabajando, usamos una tubería de sección redonda que era constante, era totalmente recta. Pero sí tenemos accesorios, por ejemplo, codos, conexiones en T, uniones, válvulas. Pues tenemos que usar estos relaciones de diámetro de tubería. Entonces, cada una de estos accesorios nos añaden, por ejemplo, 15 veces el LND. ¿Por qué me está tomando? Ok. Nos añaden, ay, lo cerré. Ya no sé qué están viendo. En un segundo. Porque no sé si están. Déjenme vuelvo a compartir pantalla. Mm, ah, denme un segundo. Acá está el signo. A ver, otra vez. Esto oculto. Y ya, entonces ya deberían estar viendo. Déjenme nada más verifico. Sí, están viendo eso. Entonces, a ver, otra vez ocultarlos. Y aquí en esta parte donde estamos considerando el factor de fricción, vean que tiene este L en D. Ajá, entonces estos serían la longitud entre el diámetro hidráulico. ¿Qué quiere decir esto de que se añaden 15 diámetros de tubería? Quiere decir que estamos añadiendo una longitud equivalente a 15 diámetros dentro de esa fricción. Entonces aquí al LND, por cada accesorio que ustedes ocupen, le van a agregar esta cantidad de diámetros hidráulicos a la longitud total, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, una conexión en T, pues a 90 es bastante. Una válvula de globo, pues son 300. Entonces, cada uno les aporta cierta cantidad. Entonces, si tienen una tubería que no es recta, sino que tiene un codito, pues entonces van y buscan, a ver, un codo de 45 o un codo de 90. Este, y aquí pues depende del radio de curvatura que tenga el codo, ¿no? Si es un codo que es totalmente recto, así, serían 60 diámetros de tubería. Si es un codo que tiene cierta curvatura, pues la caída de presión es un poquito menor, entonces van a ser 40, ¿no? O sea, la fricción que ejerce ese codo va a ser menor porque es más suave el cambio. Pues eso lo tienen que considerar aquí en la ecuación. Aquí están algunos valores típicos de rugosidad relativa dentro de una tubería. El de nosotros en el ejemplo es de 4 por 10 a la menos 3 o a la menos 4. 4 por 10 a la menos 3. Entonces, 4 por 10 a la menos 3 entraría un poquito por arriba del metal corrugado. No es una rugosidad muy alta. Eh, bueno, más bien sí es una rugosidad alta, ¿no? Vean que algunos materiales pues son un poco más lisos. Entonces, entre más liso sea el material, la rugosidad relativa es más baja. Entre más rugoso sea, va a ser un poquito más alta. Y pues finalmente aquí está el nomograma, ¿no? Para que lo usen cuando lo tengan que usar. Creo que es todo, muchachos. Voy a corregir el apunte y lo voy a subir a la Meet. Pues cuando estén viendo la clase, pues ya va a estar subido para que lo puedan revisar adentro de la plataforma, ¿no? Pues voy a corregir estos errorcitos que estuve viendo, como que es el 1 en P y que aquí se me quedó la frase a la mitad, no sé por qué no lo tengo. Pero pero bueno, lo corrijo, lo subo y ya deberían tenerlo, ¿ok? Entonces nos vemos la próxima clase. Perdón por no darles clase hoy, pero bueno, al menos van a tener el apunte completo, ¿no? Bueno.
Hasta pronto, muchachos.